Es una lista, ¿verdad? Es una lista y cualquiera diría, ¿pero qué voy a aprender de aquí? Es una lista. Pero hay mucho que aprender, hermano. De cada rincón de la palabra se aprende. Y hay otra lista de la genealogía de Jesús en Mateo, ¿no? Y en Lucas también. Y de cada una se aprende. Y yo sé porque hay algunos hermanos que dicen, oh no, me paso el 5, sigo leyendo el 6, el 7. Pero hay cosas importantes. Cosas extremadamente importantes en el capítulo 5, los descendientes. Importante. El término en hebreo para descendencia y que estudian los teólogos es Toledot, ¿no? Estuvimos viendo la familia de Adán, ahí empezó todo, ¿no? La familia de Adán es la primera familia compuesta por Adán, Eva, su primer hijo, Caín, Abel, y después vino otro, ¿no? Set, ¿no? Entonces, esa es la familia de Adán. Lamentablemente, un drama bien difícil, ¿no? Con el hijo primogénito de Adán, que se convirtió en asesino de su propio hermano, ¿no? Bien duro, yo imagino que fue duro para Adán y para Eva también sufrir esa situación dentro de la familia, la primera familia de la creación. Pero también vimos no solo la historia y drama de la familia, y todos tenemos ciertas historias difíciles, otras muy buenas, otras, todos hermanos, ¿sí? El pastor también, no creo que la descendencia del pastor es una descendencia de San Felipe, San Cristóbal, no es así, ¿no? También hay situaciones, han pasado situaciones difíciles, ¿no? Muchos rompimientos de familia, difícil. Pero seguimos adelante, ¿no? Como creyentes en el Señor, seguimos con esperanza de que aún en esas circunstancias difíciles como las de Adán, lo que sufrió Adán y Eva y posteriormente Sed y toda la descendencia, en cada situación difícil hay un propósito del Señor bueno, ¿no? Y eso es lo que estaba compartiendo con mi cuñada en la mañana a propósito de esta noticia de su cáncer, ¿no? ¿Cómo se dice? Esparcido, ¿no? En sus órganos. Pero con esperanza de que el Señor pueda intervenir. Entonces, vemos entonces que el Señor también en medio de todo eso mostró su misericordia. ¿Por qué? Porque no destruyó a Adán y Eva y toda su descendencia, sino que les dio la oportunidad, ¿no? De ser liberados, de reconocer ellos mismos su falta, su pecado, les dio la oportunidad dándoles la promesa de Génesis 3:15, ¿no? Y tendrás posteriormente, habrá la simiente de la mujer, vencerá a la simiente del mal, ¿no? Del enemigo. Entonces, y lo cumplió. Pero Jesús, el libertador del poder del pecado, tenía que nacer de algún ser humano, y ese ser humano de otro, y de otro ser, y de otro ser, hasta que llegamos a Adán, ¿no? Al revés. Entonces, allí vamos a leer y hacer una oración, ¿ya? Dice, del verso 1 al 8 voy a leer. Verso 5. Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los creó y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. Fíjense, llamó el nombre de ellos Adán. Y el día en que fueron creados. Y vivió Adán
130 años y engendró un hijo a su semejanza conforme a su imagen y llamó su nombre Set. Y fueron los días de Adán después que engendró a Set 800 años y engendró hijos e hijas. 800 años. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y murió. Vivió Set 105 años y engendró a Enós. Y vivió Set después que engendró a Enós 807 años y engendró hijos e hijas. Y fueron todos los días de Set 912 años y murió. Toda palabra es importante. Aquí dice que Set murió. Comenzamos con Set aquí, ¿no? Set, ¿cuántos años tenía Adán cuando tuvo a Set? 130. 130 años tenía Adán, fíjese. En esa época, yo no sé si voy a llegar a esa edad, pero en esa época las situaciones ambientales eran muy óptimas, ¿no? Eran diferentes. Ese es antes del diluvio. Ya, después del diluvio cambiaron muchas cosas, ¿no? Pero Set estaba ahí, ¿no? Y como hemos aprendido en el capítulo 4, ¿qué significa Set? Sustitución, ¿no? Aquí lo puse, sustitución, ¿no? Set significa sustitución. Su nombre, hermanos, ¿por qué? Porque en el hogar de Adán y Eva, Abel estaba muerto y Caín fue desterrado, ¿no? El Señor lo desterró lejos. Entonces, ¿qué iba a hacer ahora Adán y Eva, ¿no? Porque no estaban ellos, ¿no? Entonces, y lo más probable es que tuvieron muchos más hijos. Algunos historiadores calculan que posiblemente tuvieron, porque dice, tuvieron hijos e hijas, quizá entre 40 y 50, más o menos, ¿no? Porque se pobló la tierra. ¿Y por qué? Porque escucharon la voz del Señor que les dijo, crezcan y multiplíquense y llenen la tierra, ¿ya? Así que no, hermanas, no tengan miedo, hermanos, no tengan miedo. Sí, lo que el Señor envíe. Entonces, su nombre representa una historia, hermano. La historia del consuelo que el Señor le dio a Eva por haber perdido a sus dos hijos, ¿no? Uno muerto y otro desterrado. O parte de la historia de la familia. Además, hermano, representa esperanza. Esperanza de una generación piadosa. ¿Por qué digo eso? Porque aquí en el capítulo anterior dice algo importante. Verso 26 del capítulo 4 dice, y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enós, ¿no? Y entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre del Señor. O sea que había temor de Dios ahí, ¿no? ¿No? O sea, ¿cómo aprendió Enós, el hijo de Set, a invocar al Señor? Posiblemente Set le enseñó, ¿no? Y cuando uno enseña bien, entonces la próxima generación lo recuerda, hermanos. Y eso es importante para nosotros y voy a hacer mucho énfasis en que nosotros no dejemos de hacer proclamación, lo que las empresas llaman propaganda, ¿no? Para nosotros es proclamación. Dios existe, Dios está en tu vida, Dios te está buscando, Dios te ama, Dios te da sabiduría, te cuida, te da la ropa que tienes, ¿no? Etcétera, 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 hermanos, a la próxima proclamación de que todo lo que hay en nuestro hogar viene del Señor. Aquí se pone énfasis en la naturaleza de la persona, hermano. O sea, de Set, ¿no? Dice allí en el verso 2, se empieza a hacer un resumen. Varón y hembra los creó y los bendijo, ¿no?
O sea, a semejanza de Dios. Haciendo énfasis que no solo Adán era semejante a Dios, sino, o imagen de Dios, sino Set también, ¿no? Y los que seguían también, ¿sí? Entonces, no es un asunto de alguien que pudiera decir, eso fue con Adán. No, todos. O sea, se hace énfasis en eso, porque donde dice, y engendró un hijo a su semejanza, dice, ¿no? O sea, a la semejanza de Adán, que a la vez él era semejanza de Dios, ¿no? Entonces, pensemos en eso, hermano, ¿sí? A la semejanza de Dios, ¿no? No es que, porque Adán fue creado a la semejanza de Dios antes de la caída. Y uno pensaría, cualquiera puede pensar que después de la caída ya no hay semejanza. No, todavía está la imagen, la semejanza de Dios en la persona. Y más aún cuando viene a los pies de Cristo, cualquier persona, ¿no? Es importante eso. Si no se entrega a Cristo, no hay cierta semejanza, pero deformada, no realmente como se espera, hermano. Entonces tiene sentido todo lo que dice ahí, ¿no? ¿Por qué hace eso? Porque también Set es semejanza de Dios, ¿no? Imagen de Adán, pero Adán a la vez de Dios, ¿no? A pesar del pecado, hermanos, ¿sí? Entonces, y además varón y hembra los creó y los bendijo. ¿Quién era la esposa de Set? No sé, pero alguien tuvo que dar a luz al hijo de Set, ¿no? Porque dice que Set, dice ahí, vivió 105 años y engendró a Enós. Ya. Entonces tuvo un hijo, Enós. No, Set no tuvo el hijo, pero su esposa la tuvo, ¿no? Sí. Entonces, se da todavía, ¿no?, la multiplicación. Se está dando. Sí. Es posible que las hermanas o la familia de Adán que se seguía reproduciendo, ¿no? Seguía, ¿no? Hay tíos que son menores que los sobrinos, ¿no? Bueno, sucede muchas veces. El asunto es que se estaban multiplicando, ¿ya? Dice que vivió 900 años, el verso 8. Dice 900 años y murió, ¿no? Entonces, vemos aquí, hermanos, también, vemos aquí la fidelidad de Dios, ¿no?, en mantener hombres que sean portadores de la fe. Es por eso que leemos en eso en el capítulo anterior, ¿no? Invocaban el nombre del Señor, ¿no? Seguro hacían ofrendas, sacrificios, ¿no?, de corderitos, ¿no?, para limpiar con esa sangre temporalmente el pecado de las personas y mantener hombres, ¿no? Ahora, vemos aquí la fidelidad de Dios en levantar estos hombres, ¿no? Y yo hago una pregunta, ¿hemos nosotros experimentado esa fidelidad del Señor? ¿Sí? Porque el Señor no cambia. Es el mismo. Fue fiel antes y sigue siendo fiel, a pesar de lo que somos nosotros, ¿no? Y ya cada uno sabe cómo es, ¿no? Así de que no lo vamos a poner en lista, ¿no? Bueno, seguimos entonces, hermanos. Eso es la primera parte. Vamos ahora al verso 18, ¿ya? Y ahí vamos a ver a otra persona. Verso 18. Dice allí, vivió Jared 162 años y engendró, ¿a quién? A Enoc. Y vivió Jared después de engendró a Enoc 800 años y engendró hijos e hijas.
Cuando dice hijos e hijas, quiere decir que muchos, no como ahora, ¿no? Uno se imagina y dice, oh, tiene varios hijos. Uno se imagina, oh, 3, 4. No, aquí habían 30, 40, 50. Y fueron todos los días de Jared 962 años y murió, ¿no? Varios ahí dicen murió, ¿no? Pero 21, vivió Enoc 65 años y engendró a Matusalén. Y muchos saben quién es Matusalén, el hombre más longevo de todos los tiempos, ¿no? Sí. Entonces, después que engendró a Matusalén, vivió 300 años y engendró hijos e hijas. Estamos hablando de Enoc. Y fueron todos los días de Enoc 365 años. Pero nos olvidamos algo importante en el verso 22, ¿no? Que caminó Enoc con Dios. Fíjense, importante como testimonio. Y no solo ahí, el verso 24 que dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció porque le llevó Dios. En este caso, no dice que murió. Por eso les dije que estemos atentos. ¿Ves, hermano? Uno aprende, ¿no? Cuando esos detalles no se pueden escapar. Cuando uno tiene su mirada, su atención en lo profundo de la Escritura, porque tiene que aprender algo. Entonces, Enoc engendró a Matusalén, ¿no? Es el padre del famoso Matusalén, el hombre más longevo de la humanidad. Matusalén vivió 969 años. Casi, le faltó poquito para los 1000. Eso es un orgullo para cualquier padre, ¿no? O por cualquier ser que puede vivir tantos años, ¿no? Y dice que Enoc caminó con Dios. Implica que tenía en cuenta a Dios en su vida, ¿no? Tenía en cuenta a Dios en su vida y estaba atento a las expectativas de Dios, ¿no? Tal fue la vida de Enoc que se habla de él, ¿sí? Se habla de él después. ¿En qué libro? Hebreos 11:5. Por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte, y no fue hallado por lo que traspuso Dios, y antes que fuera traspuesto tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Amén, ¿no? O sea, no murió, fue traspuesto, o sea, se fue. Le dijo Dios, ven conmigo, y se fue. No hubo sepelio, no hubo funeral, nada, ni cajón tampoco. El testimonio de Enoc, ¿no? Se cuenta 5000 años después, ¿no? No vio la muerte. Hermanos, ¿cómo será? ¿No? O sea, él desapareció porque el Señor se lo llevó. Me pregunto ahora, ¿cómo será nuestra historia? ¿Alguien la escribirá? ¿Alguien escribirá nuestra historia de nuestro testimonio de aquí 10, 20, 30, 100 años? ¿Sí? O sea, es para pensar y reflexionar, hermanos. ¿Qué dirán de nosotros? Miren lo que hablan de Enoc 5000 años después, en otro libro de la Biblia. ¿Qué hablarán de nosotros, hermano? Tan interesados a veces que vemos a la vecina y digo, oh, ¿qué estará hablando de mí? ¿No? Seguro que ya está. Esa mujer no puede, dice, ¿no? ¿Qué hablarán de nosotros, hermano? Entonces uno se pone a pensar que el testimonio, la manera en que uno vive, es importante todos los días, frente al Señor y frente a nuestros semejantes. Por eso es importante tomar buenas decisiones, comportarse, según lo que Dios dice. Pero ahora nos corresponde a cada uno de nosotros, hermanos, cuidar de nuestra conducta, porque está siendo escrita. ¿Sí?
Está siendo escrita, hermano. ¿Ustedes piensan que no? El Señor recuerda todo, excepto de los pecados que usted ya declaró y pidió perdón. Pero aquellos que no reconoce todavía están en la memoria. ¿Qué se va a escribir de nosotros, hermano? Pensemos. ¿Qué van a escribir las próximas generaciones de nuestra vida? Se aprende bastante de esto. No es una simple lista de personajes de la Biblia, hermanos. Hay historia. Nosotros, hermanos, ya le he dicho, hacemos historia en nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestra iglesia. ¿Cómo se va a escribir esa historia? Es para reflexionar, ¿no? Para pensar que ahora mismo hay que hacer cuentas con el Señor. ¿No? No porque yo lo diga, hermano, sino porque la palabra lo demuestra. ¿Sí? Y vivió Lamec 182 años y engendró un hijo. Y llamó su nombre Noé, diciendo, este nos aliviará de nuestras obras y del trabajo de nuestras manos, a causa de la tierra que Jehová maldijo. Y vivió Lamec después que engendró a Noé 595 años y engendró hijos e hijas, muchos, abundantes, ¿no? Y fueron todos los días de Lamec 777 años y murió. Siendo Noé de 500 años, engendró a Sem, Cam y Jafet, ¿no? 500 años, hermano. De 500 años tuvo hijos, ¿no? Eran otras épocas, ¿no? Entonces, Lamec engendró a Noé, o sea, tuvo a Noé con su esposa, ¿no? Es posible que se preocupó por educar al pequeño Noé en el temor de Dios y Noé respondió a esa enseñanza. Cuando uno enseña, hermanos, la gente responde. Este es un gran evento, es un llamado con propósito, ¿no? Dios llamó a Noé. Ahí dice, o no dice, y llamó, perdón. O sea, el significado implica una acción. ¿Qué significa Noé? Descanso. Ahí dice, para aliviar las cargas. Descanso. ¿Sí? Era necesario, porque era mucho trabajo debido a que Adán desobedeció, era difícil, hermano. Los agricultores de esa época no tenían todas las herramientas que se encuentran hoy día para sacar frutos de la tierra, tenían que fabricar sus propias herramientas y poder cosechar para poder comer, si no se morían, hermanos. Entonces, este es un gran evento, es un llamado con propósito. Noé fue diseñado en su carácter para cumplir el propósito divino, ¿no? Noé engendró a Sem, Cam y Jafet a los 500 años. Y además, al igual que Enoch, ¿no? La fe de Noé se habla 5,000 años después en Hebreos 11:7. ¿Sí? Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían con temor, preparó él no se preparó el arca de la caja. En que su casa se salvase, dice, ¿no? Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe, ¿no? O sea, nunca había llovido, eso lo vamos a ver todavía después, en el capítulo 7 de Génesis. Pero aquí estamos tratando la persona de Noé y su descendencia. Entonces el Señor se preocupó, hermanos, ¿sí? Por mantener su promesa a través de nuestras generaciones, ¿no?
Y aquí aprendemos que Dios, en ese sentido, en esta historia, es fiel a sus promesas. Recuerden la promesa del Señor en Génesis 3:15. Que Dios y el Señor es constante. No es como nosotros, hermano. Tratemos de ser constantes, hermano. Siempre. Creyente, siempre. Con fe, siempre. Creciendo, siempre. Aprendiendo, siempre. Nunca se deja de aprender. ¿Sí? Pero avanzando, hermano. ¿Sí? Porque a veces repetimos, ¿no? El año. Repetimos el año, hermano. No, hay que pasar, hermano. Hay que pasar el test, el examen para ir a la siguiente etapa, hermanos. Si no, no crecemos. Entonces, Dios es constante y nosotros debemos serlo así. ¿Por qué mostramos estas cosas? Porque así como es el Señor, debemos ser nosotros. El Señor es perseverante, ¿no? Uno podría decir, oh, ya Caín se descarrió y Abel se murió, ahí quedó todo. No, el Señor persevera a pesar de la falta, a pesar del pecado, de la infidelidad nuestra o de esos tiempos, y siguió perseverando. ¿Para qué? Para que nosotros aprendamos a hacerlo también. ¿Por qué el Señor insiste en que lo conozcamos? Porque Él quiere que seamos como Él. El Señor que dijo en Mateo capítulo 11, dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor nos ha hecho a su imagen y semejanza para que seamos como Él, no como nosotros queremos. No. Ni tampoco para que las otras personas sean como nosotros queremos. No. Cada persona tiene que ser como Dios la ha diseñado a ser. ¿Sí? Eso es sabiduría mía, no de la palabra del Señor. Te alabamos, Padre Santo, por esta tu palabra verdadera, perfecta, genuina, buena, Señor, para nosotros. Gracias, Señor, por habernos compartido la vida de Set, de Enoc, de Noé, lo que significa, lo que hicieron y lo que fueron, Señor. Son ejemplos para nosotros, Señor, y nosotros también queremos que se escriban buenas cosas de nosotros. Por ello, Señor, te rogamos que tengas misericordia de nuestras vidas y moldees nuestro carácter y nuestro hablar a lo que tú esperas, Señor. Ayúdanos, Señor, a seguir aprendiendo y avanzando, Señor, en nuestra fe, en nuestro testimonio, para beneficio, Señor, también de otras personas, especialmente aquellos que vienen, Señor. Sé con nosotros, Señor. Ayúdanos, fortalécenos. Y danos, Señor, ese discernimiento especial para entender, comprender tu palabra en cada centímetro de tu palabra, Señor. Te bendecimos, Señor. Dirígenos, ilumina nuestro camino, Señor. Y habla a cada uno según como necesite. Lo rogamos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.